Un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. El simbolismo de México, el antes, el durante y el después de la conquista de México. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Te diré que una de los peregrinares por el que transitaron nuestros antecesores fue el de construir, el de fabricar, el de crear, el de edificar nuestra actual identidad nacional, lo cual fue a través de un tenaz camino y de una esfera cargada de simbolismo, y se alzaron victoriosos considerando los actuales símbolos que están en el escudo de nuestra bandera: un águila sobre un nopal devorando una serpiente, que nos recuerda la fundación de la capital azteca de la Gran Tenochtitlan. Aunque cabe aclarar que uno de los simbolismos que también se utilizaron por las culturas mesoamericanas o precortesianas, las que reinaban y eran libres antes de la llegada de los españoles, fue el árbol cósmico. De ahí viene que muchas de las artesanías que se venden en los lugares turísticos de México sean árboles de la vida. Vienen de ese simbolismo de las culturas mesoamericanas, donde se reunían todas las fuerzas, confluía la energía a sus tres niveles: el inframundo, el cielo y la tierra. Tal es el caso que los mayas del periodo clásico utilizaron el maíz y también la ceiba, los tenochcas el cactus y los mexicas el nopal. Aunque todos sabemos y recordamos que la identidad de México se concentró en el mito de Aztlán y el peregrinaje que los llevó a fundar la Gran Tenochtitlan en el año de 1325, 2 siglos antes de su lamentable caída, según se les ordenó a ellos, a los mexicas, el dios Huitzilopochtli, al que los españoles llamarían Huichilobos, donde encontrarían un águila agitando sus alas, parada sobre un nopal y desgarrando a una serpiente. Es una escena que se repite y aparece en los monumentos antiguos y sobre todo en los que conmemoran la fundación de Tenochtitlán, en el Teocalli de la Guerra Sagrada. El caso es que ya para 1427, cuando los mexicas vencieron al reino tepaneca, el emblema de Tenochtitlan, que unía la fundación de la ciudad en la isla, el árbol cósmico, el sacrificio de corazones a la deidad solar y el águila cantando el himno de la guerra, desplazó a otros símbolos de identidad y se convirtió no solo en el estandarte de la nación mexica, sino en la representación universal del estado mexica, después México, mexica, Mexica, México. Y eso es el simbolismo político más extendido de Mesoamérica, el que difundieron su cultura en sus orígenes. Los aztecas hicieron muy popular ese simbolismo de esa águila sobre ese nopal en todos los pueblos que fueron sus vasallos y en todo lo largo y ancho del imperio azteca. De ese poder también en su momento recibió lo correspondiente a Hernán Cortés, quien en su momento también rechazó sugerencias de sus capitanes de refundar en otro sitio la Gran Tenochtitlan. Comprendió que los símbolos del poder que allí existían le darían el dominio político. Los cronistas de la época renombraron a la ciudad como México y al reino le llamaron Nueva España. Esto ocurrió como consecuencia de un solo hombre. Hernán Cortés fue el que ideó la conquista. Él decidió destruir la ciudad, él decidió no moverla, conservar ese lugar y hacer lo que hizo. Él fácilmente podría evitarse ese peregrinar y podía haber decidido fundar la ciudad en otro lugar donde fuera más fácil edificar y no tener primero que destruir hasta las bases y volver a edificar, y en un lugar que estaba inundado de agua, porque recordemos que la Gran Tenochtitlan era la Venecia de América. Era una metrópoli que tenía canales y estaba increíblemente bella, acorde con la naturaleza y amigable con el medio ambiente. Todo ese equilibrio ecológico lo destruyó el español Hernán Cortés.
Recordemos que ya en fecha posterior, Carlos V, 100 años después, otorgó a la ciudad un escudo de armas, copiado de los emblemas castellanos, donde prevalecen solo el reflejo de la laguna y las pencas sueltas del nopal. Ya no todo, solamente el reflejo de la laguna y algunas pencas de nopal. Insignia que no complació ni a los invasores ni a los indígenas, por lo cual las mismas autoridades de la Ciudad de México, de la recién fundada, porque esto fue en 1523, 2 años después de su caída, se envía un emblema por parte del monarca que no es reconocido ni por indígenas ni por conquistadores o invasores, por lo cual las mismas autoridades de la Ciudad de México aprovecharon la ausencia del sello real en el escudo de armas y colocaron al águila combatiendo a la serpiente parada sobre un nopal. Ese fue el año en el que la nueva nación, la nación mestiza, en ese momento el virreinato de la Nueva España, se funda sobre el símbolo de un águila combatiendo una serpiente parada sobre un nopal, con lo cual el escudo mexica se superpuso a la heráldica hispánica. En esa forma, de algún modo inusual, habían ganado los aztecas. Su emblema, su escudo, su símbolo pervivía. Lo demás no, pero ese símbolo pervivió y fue reconocido por todos después de la conquista. Esto es en 1523. Borrando incluso superponiéndose a la heráldica hispánica, que casi fue borrada desde entonces y no se menciona. Esto alentó a quienes vivían en la Ciudad de México para que mandaran a esculpir el emblema, ahora ya mexicano, en la fuente de la Plaza Mayor justo frente al Palacio Virreinal, lo que alarmó al virrey Juan de Palafox y Mendoza en el año de 1642, casi ya 80 años después, quien mandó suprimir el escudo mexicano. Lo intentó ese virrey, ya que él consideraba que ese escudo mexicano se había superpuesto al castellano, es decir, al español, y a quitar la escultura mexica de la fuente principal de la ciudad. No pudo, sin embargo, este virrey ejercer lo que él pensaba. Sin embargo, contener la necesidad de redención de los símbolos indígenas que se han perfeccionado y ahora son mestizos, que se fueron reproduciendo de manera constante en todo el territorio a lo largo y ancho del virreinato de la Nueva España y después del México independiente. El caso es que el templo franciscano de Tecamachalco en Puebla también lo lleva, el convento agustino de Ixmiquilpan también lo lleva, se pone en su puerta principal, tanto del templo franciscano como del convento agustino. En su portón principal está el escudo de la identidad mexicana. También la iglesia de Yuriria en Guanajuato, el convento franciscano de Tultitlán, entre otros, porque edificaciones de índole religioso llevan y ostentan el símbolo en un origen mexica, el símbolo azteca del águila sobre el nopal. Fue en 1663 cuando el mismo Ayuntamiento de México se negó a obedecer la orden virreinal y estampó el águila sobre el nopal. Y el castillo español, en las nuevas ordenanzas de la, como ellos comentaban, de la muy noble y leal Ciudad de México, así se referían a la capital. En aquellos momentos nadie respetó la voluntad del monarca español y a lo largo y ancho del virreinato de la Nueva España, que en un momento dado llegó para esa fecha de 1642, cuando estaba el virrey Juan de Palafox y Mendoza, llegaba hasta Venezuela. Aunque te resulte increíble, en un tiempo Venezuela formó parte y fue administrada desde la Ciudad de México. El virreinato de la Nueva España era por mucho el más rico, el más extenso y el más valioso para la corona española. De hecho, si lo tomásemos como un país independiente, el virreinato de la Nueva España fue durante casi 300 años el lugar más rico del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque era el primer productor mundial de plata, producía increíbles cantidades de oro también y otros recursos valiosos. Además, era increíblemente, les he comentado, rico. El lugar más rico de la tierra, el verdadero Eldorado, era el virreinato de la Nueva España. Regresando al simbolismo que se impuso
frente a todas las adversidades y se preservó hasta nuestros días el águila sobre el nopal. La guerra de imágenes españolas e indígenas perduró a lo largo de los siglos, al grado de encontrarse dibujos del águila monárquica expulsando de su nido al águila mexicana, o la imagen del rey español. En su momento hubo varios monarcas a los que le sucedió eso. Se cita el caso de Carlos II, parado sobre el emblema mexicano, e incluso a San Hipólito, a quien los españoles consideraban el protector en la caída de Tenochtitlan. Plasmaban a ese San Hipólito sobre el emblema, en el momento de la conquista y la caída, el emblema azteca. Pero es el emblema mexicano por excelencia, un águila sobre un nopal. En la representación de San Hipólito se ponían a Pedro de Alvarado y Moctezuma, y en un lado de ellos a San Hipólito, pero todos sobre el escudo que en ese momento era el emblema nacional, pisando todos el águila, devorando la serpiente, como si fuera un tapete. Hay representaciones que hacían, era una guerra de imágenes españolas versus imágenes indígenas. Tras siglos de lucha, habrá que reconocer que todos los criollos, los españoles nacidos en América, se iban poniendo de parte e iban enalborando como suyo, hicieron suyo ese simbolismo que venía de los aztecas. Tras siglos de imposiciones, en el siglo XVIII el mestizaje de la sociedad en búsqueda de su identidad en el México de ese entonces, en la Nueva España, rechazó los símbolos del poder español y se inclinó ante los de la antigua capital mexica, el águila sobre el nopal, y fue en 1724 y 1747 cuando el escudo de ascendencia hispánica se vuelve a sustituir con el del águila sobre un nopal. Así que ya nos encontramos en fechas tan próximas como 1747 y los mismos criollos siguen imponiéndose ante los españoles peninsulares, estampando el águila sobre el nopal, que era el símbolo de América, de los nacidos en América. Ya desde ese momento se veía que la independencia se hacía necesaria. No había una armonía y una convivencia adecuada entre los nacidos en América y los provenientes de la península española. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa y no es de extrañar que el continente completo, lo que es la América Latina actual, se haya separado de un imperio en decadencia y que nunca hayan habido intentos válidos, reales y acertados de una reincorporación o un actual reconocimiento de España como la madre patria, que es absurdo que se le llame a alguien que entró y destruyó tu casa y la refundó como la madre patria. Es una cuestión y una afrenta a la dignidad de nuestros antepasados, como pueden ser desde los incas hasta los indios yaqui, infinidad de grupos originarios de la América precolombina, sobre todo los mexicas, y sin olvidar desde luego a los mayas. Te diré que la Academia de San Carlos convierte al águila en uno de los símbolos de su emblema y le agrega las ramas de laurel y de encino que perduran hasta nuestros días. A partir de entonces esa imagen se reprodujo en los principales edificios públicos, entre ellos la Casa de Moneda y la Aduana. La primera gaceta, el primer periódico o publicación de circulación de México que se publicó fue entre 1722 y 1742, y en esa gaceta se incluyó el escudo indígena del águila sobre el nopal en varias de las portadas. Lo mismo en otras publicaciones, libros, cartas, documentación y comunicados oficiales del virreinato. Según relata el historiador, varios historiadores que obran en el Archivo Histórico de la Ciudad de México.
por si alguien tiene duda y lo quiere consultar, consulten estas publicaciones, las gacetas que fueron publicadas de 1722 a 1742 están a su disposición en el Archivo General de la Nación. Ahora bien, regresando al tema, ese emblema penetró profundo en el imaginario colectivo de los mexicanos e incluso en los diferentes niveles de poder de las puertas de la iglesia, de donde en un principio fue expulsado como un símbolo de idolatría. Recordemos que los principales destructores de toda la cultura ancestral fueron los clérigos, porque ellos incluso hubo quemas de códices. El códice era la biblioteca de nuestros ancestros y fueron quemados por millones por los clérigos, por los enviados del Vaticano y de la Iglesia Católica. Tenían como estrategia la destrucción de los códices y también eliminar, borrar del mapa a todo aquello que representase la realeza, la aristocracia y la cultura de las culturas originarias, valga la redundancia, de nuestra América. Esto es, todos los maestros, los científicos, los doctores, los pensadores mexicas y de todas las demás etnias fueron borrados del mapa como una cuestión ordenada desde el Vaticano y desde la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque eran los enemigos ellos los consideraban así, los veían así, que era algo que podía impedir una evangelización más adecuada y más pacífica. Aquí hay que aclarar una cosa, que quizás a eso se deba el origen del mito de la Virgen María. Un teólogo criollo, Miguel Sánchez, relacionó un pasaje bíblico con la predicción de una aparición bajo la forma de una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies, que es obviamente la representación de la Virgen de Guadalupe. Esto sucedió antes de que ocurriese el comentado milagro ocurrido en el Tepeyac. En ese momento hay que aclarar que el virrey que interviene en el comentado milagro nunca hace mención de él en ninguna de los documentos que deja, ni de manera oficial ni su diario personal. Y este teólogo criollo Miguel Sánchez lo comentó antes de que sucediera y que se llevara a cabo la deificación primeramente del origen del milagro de la Virgen María y que se considera ahora un santo, a Juan Diego, cosa que en la que no estaría de acuerdo el criollo Miguel Sánchez ni el virrey que se menciona en los hechos, a lo cual le fueron dadas dos alas de grandes águilas. Sus ideas se convirtieron en creencias populares y promovieron el entrelazamiento entre las imágenes de la Virgen y el emblema del águila y el nopal. Miguel Hidalgo renunció bajo ese símbolo al ejercicio popular más numeroso que combatió por la independencia de América. Recordemos cuando Miguel Hidalgo decide no tomar la Ciudad de México, él lo podía haber hecho, y motivo a eso no pudo, ni inició ni terminó la independencia, porque en el momento que pudo tomar la Ciudad de México no lo hizo. Si lo hubiera logrado en ese momento, quizás él sí la hubiera consumado. Como en ese momento no tomó la Ciudad de México, perdió la oportunidad y ya tuvo que ser Agustín de Iturbide quien decidiese, acordara y entrara a la Ciudad de México y se proclamase como la primera autoridad del México independiente. Se hace la reivindicación en los albores de la independencia de México y es lo que sella el destino de ese símbolo nacional, el águila sobre el nopal. Fue cuando las formas de gobierno la tomaron como suya. Los movimientos insurgentes como la Junta de Zitácuaro de 1811 y el Congreso de Apatzingán de 1814 al 15 hicieron suyo el emblema del águila sobre el nopal, y de ahí se preservó hasta nuestros días y hoy es uno de nuestros símbolos patrios y forma parte del escudo de la bandera nacional, un águila sobre un nopal. Sin lugar a dudas, un México, en cambio, un legado de nuestros ancestros que ha perdurado hasta el día de hoy y que dejaremos a las futuras generaciones. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.